Bueno, esta charla va a ser sobre clientes y proveedores. Eh, Vamos a ver un poco la agenda de hoy, que es que en Shiki los clientes y proveedores son empresas, lo cual cuando uno es nuevo en Shiki, eso es un tema que lleva un ratito entenderlo o asimilarlo, ¿no? Eh, Vamos a hablar de la empresa propia, que también es una empresa. Vamos a hablar de contactos, de cuentas contables asociadas a las empresas, sucursales, carga masiva, de los reportes de cuenta corriente, tanto de clientes como proveedores, y de los movimientos de clientes y proveedores, que es una Smarty que nos permite consultar las cuentas corrientes de otra forma. Y si nos queda tiempo, me puse algunos tracks que son más de otras charlas que de esta, pero pueden servir, que son crédito disponible de empresas, que lo charlamos un poquito con pedidos. Vamos a hablar de tarifas, que se usa bastante cuando uno trabaja con servicios, y temas de padrones y de su concepto de ganancia cuando uno es agente de percepción o retención. Pero bueno, eso sí, no, si nos queda tiempo al final. Eh, Así que bueno, arrancamos. El primer tema, que esto como que es clave entenderlo en Shiki, es que tanto los clientes como los proveedores en Shiki son empresas. Empresas que eventualmente pueden ser clientes, pueden ser proveedores o pueden ser ambas cosas. O pueden no ser ninguna de las dos. Eh, es decir, no tenemos necesariamente un listado de clientes y un listado de proveedores como cosas separadas. Son empresas y eso nos permite, o sea, tiene alguna ventaja. Por ejemplo, que uno puede, si tiene el caso de que un cliente también sea proveedor, cargar los datos de esa empresa en un solo lugar, ¿no? Los datos de contacto, las personas que trabajan ahí, las sucursales, son tan centralizadas, hasta uno puede sacar algún tipo de reporte consolidado entre las cosas que uno vende y compre con ese cliente y proveedor. Que no es el caso más común, pero el hecho de trabajarlo todo como una sola empresa permite ese tipo de cosas que si fueran separadas no podríamos. Eh, entonces, hay dos checks en empresa que son los que tenemos que prestar atención. Uno que dice activo cliente o activo proveedor. Si yo marco el de activo cliente, estoy diciendo que ese es un cliente para nosotros. ¿Qué significa que es un cliente? Que le puedo emitir facturas. Y si lo marco como activo proveedor, significa que es un proveedor, es decir, que puedo recibir facturas de ese proveedor, ¿no? Eso en una empresa, dentro de cualquiera, eh, lo ven acá, ¿no? Activo cliente o activo proveedor. Por ejemplo, si ustedes quieren cargar, quiero cargarle la factura del proveedor tal y no me aparece el proveedor, seguro es porque no tienen marcado este checkcito. Eh, y eh, Eso con respecto a los clientes y proveedores. Pero, si quieres complicarlo un poquito más, la empresa propia, ¿no? También es una empresa. Es decir, ¿no? Si nuestra empresa, la que trabajamos, también es una empresa más. Y cuando uno arranca a trabajar con Shiki, dice, la empresa se llama nombre de tu empresa, que enseguida uno empieza a trabajar y le pone ahí el nombre, la razón social, que si yo lo veo acá, ¿no? No sé cómo se le llamará la empresa acá. Creo que le llamamos QA. Sí, QA, creo que es esta. QA Test o QARP, una de estas dos. Que en esta empresa hay algunos datos que tenemos que cargar, ¿no? Siempre. Que eso en general se carga, es como de las primeras cosas que uno hace, o sea que seguramente ya todo el mundo tiene bien completo, pero eh, ahí tenemos que cargar el nombre, como lo identificamos, la razón social, el quit, si tiene un logo, el logo, datos de contacto, de ubicación y qué sé yo, porque todos esos datos salen en los documentos que emitimos, en los PDFs que sacamos, eh, el- en la factura, en los recibos, etcétera. Siempre hay datos de la empresa, se toman de la empresa propia, ¿no? Que es esta que está acá. Eh, Esa empresa propia
también, o si uno no sabe cuál es la empresa propia, en parámetro, ¿no? Que es el lugar como central de parametrización del sistema, eh, se determina cuál es la empresa. Lo que se los muestro acá. Cuando yo entro a parámetro, bueno, acá me dice, ¿no? Empresa, razón social, QARP. O sea que es esta que tengo acá. QARP, sí, esta que está acá. Está definida acá. Esto uno hasta lo podría cambiar. Eh, y acá va el logo, que ese es el logo que aparece en todos los documentos que emitimos. Acá este esquema de test no tiene logo. Eh, ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, esto es como lo súper básico. Eh, Algo un poquito más interesante es que las empresas tienen contactos. ¿Qué son, o sea, qué son los contactos? Son las personas con las que interactuamos dentro de esa empresa, ya sea un cliente o un proveedor. eh, eh, Adentro de esa empresa trabajan personas físicas con las que hablamos. Entonces, la idea de los contactos es que la agenda de la empresa, o sea, esto no tiene sentido con clientes minoristas, pero cuando uno tiene clientes mayoristas, tiene proveedores, hay un montón de datos de montones de personas con las que hablamos. Planito de pago, planito de cobro, para hacer tal cosa hablamos con el abogado. Bueno, todo eso son personas y uno puede manejar esa agenda de contactos en muchos lugares, hasta en un Excel, en un cuaderno, pero si quiere la puede seguir en Shiki. eh, que si yo entro a una empresa, veo que tengo acá una solapita que dice contactos, y acá tengo las personas que trabajan en esa empresa, cada uno, digo, con su rango, y hay tres checks de comportamiento que tiene un contacto, que, que merecen un párrafo aparte, que son, esperen que oculto acá. Si es contacto de facturación, contacto de pagos o contacto de cobranzas. ¿Qué significa esto? Yo puedo decir, bueno, eh, contacto de facturación es cuando yo emito una factura a esa empresa y tengo configurados, ¿sí?, los mails de facturación, Shiki le va a mandar un mail a todas esas personas, a los contactos marcados como contacto de facturación de esa empresa. ¿Sí? Si, por otro lado, si yo configuro los mails de vencimiento de facturas, bueno, esta factura vence la semana que viene, vence mañana, vence hoy, ya venció, esos mails de notificación de factura lo vamos a ver en la charla sobre facturación y cobranzas. ¿A quién le llega ese mail? Le llega a los contactos de cobranza. Y después hay un check, que este es más nuevo, que es el contacto de pagos, que es que si yo lo marco, cuando emito una orden de pago, esa orden de pago se la manda por mail al contacto de pago. O sea, al contacto que tenga marcado como contacto de pagos. ¿Sí? Puede ocurrir que una empresa sea una sola persona en la que sea los tres contactos, ¿no? Pero también pueden ser personas diferentes. Eso lo podemos definir acá, ¿no? O sea, yo puedo decir, esta empresa, eh, Cristian XXX, el puesto es, no sé, contador. Acá le puedo dar los datos, teléfono, todos los datos que yo quiera. Y después le puedo marcar, por ejemplo, como contacto de pagos. Entonces yo estoy diciendo que este contacto es el contacto de pago, ¿no? Entonces acá tiene Cristian XXX, tiene contacto. Obviamente que yo tengo que cargarle el mail. Yo acá, por ejemplo, si yo lo marco como contacto de pagos, pero no tengo el mail, Chiqui no va a saber a quién escribirlo, ¿no? Eh, ¿Sí? Tema contactos. Después hay una cosa que es interesante, es que si todos los contactos asociados a cada empresa, después puede ir a clientes y proveedores contacto y ver todos los contactos juntos. Entonces, eso es como la base de contactos de la compañía, que uno lo puede armar una Smarty viéndolo por los mails, por ejemplo, y si quiere mandar una notificación general, la puede mandar ahí. Si quiere mandar la notificación de saludo de Navidad, se exporta todos los contactos, por ejemplo, de acá. Eh, Dice, ¿manda solo la P o también las retenciones si la tiene? Muy buena pregunta, Judith. No sé. La, la verdad no lo sé. Lo lógico sería a ver, si me preguntás, lo lógico sería que mandara las retenciones, pero no estoy seguro si los manda.
pero me lo voy a anotar para chequearlo. ¿Verdad? Que me lo voy a anotar acá en mi listadito. Este, Muy buena pregunta. Lo lógico sería que las mandara. Eh, bueno, este tema de contactos, estamos. Esto es un poco sobre tema de cuentas contables. Vamos a hablar un minutito sobre esto, no se asusten los que no sepan contabilidad. Eh, pero ustedes saben que Jiki genera automáticamente los asientos a partir de las operaciones que uno va haciendo. Pues hay una charla sobre contabilidad específicamente. Pero para determinar, para hacer el asiento, se tiene que fijar sobre qué cuentas lo hace. Y esas cuentas se definen en distintos lugares. En empresa particularmente hay tres cuentas contables que se utilizan. La primera en el caso de los clientes, vamos a entrar a una empresa. En el caso de los clientes es la cuenta del activo, ¿no? Por ejemplo, deudores por venta. Y en el caso de los proveedores está la cuenta contable del proveedor, que es una cuenta del pasivo, por ejemplo, proveedores varios o son las deudas o deudas comerciales, no sé, depende cómo la llaman en la empresa. Y después hay una tercera cuenta más, que también es para proveedores, que es cuál es la cuenta de gastos default. Esta sí es como importante tenerla en cuenta, que es la siguiente. Cuando uno carga una factura de compra, tiene que decir, esta factura ¿a dónde le imputo? Bueno, esta sí es, no sé, la factura de Shiki, le imputaremos en gastos de, no sé, IT o de infraestructura o gastos generales. Bueno, eso lo defino, para no tener que definirlo en cada factura, uno lo puede definir en el proveedor, cosa que siempre cuando llegue esa factura, automáticamente los asientos van a ir imputados a esa cuenta de gastos. Eh, eh, un par de particularidades de esto, ¿no? Eh, Uno puede hacer que todos los clientes vayan a una misma cuenta del activo, o puede hacer en el extremo que cada cliente vaya a una cuenta específica. Y eso es una discusión que uno se tiene que tomar, ¿no? En- a veces las empresas tienen, incluso las que tienen consumo masivo, por ahí tienen algunos pocos clientes que tienen una cuenta muy grande, que representan un porcentaje grande de la facturación. Y quizás al contador le interese para su control tener una cuenta específica para esos clientes. O sea, decir, bueno, el cliente fulanito, bueno, como es muy importante, tiene una cuenta contable propia. Eso lo podemos hacer, que lo puedo definir en ese cliente. Lo mismo con los proveedores. Yo puedo tener una cuenta contable por cada proveedor o puedo tener una sola de proveedores que van todos juntos. Bueno, la ventaja de tenerlos separados es que es más fácil después el control de eso. Eh, o también uno puede hacer algo mixto, decir, mira, yo tengo los proveedores más importantes, cada uno con su cuenta, los 15 más importantes, y el resto lo meto en proveedores varios. Eso también es válido. Pero esa discusión está buena tenerla con el contador para, para ver cómo quiere él registrar esas cosas, ¿no? Eh, lo mismo que la cuenta de gastos, ¿no? La cuenta de gastos, eso depende de qué tan abierto tengamos el plan de cuentas en la parte de egresos. Por ahí nos conviene tener como más granularidad o por ahí viendo los egresos de la compañía, quizás hay cosas que convenga tenerlas separadas. Es una charla más para tenerla en la charla de contabilidad, pero como parecían acá en la empresa, no quería dejar de mencionarlo. No sé si con esto tienen alguna consulta. Entonces yo me había anotado acá para discutir una cuenta contable por empresa, una global para todos los clientes, con los proveedores. Y después otra cosa es que la cuenta de cliente y la de proveedor, esta que están aquí, cuenta contable como cliente, como proveedor, se completan solas con lo que está definido en parámetros, ¿no? Yo en parámetros defino cuál es la cuenta como por default de esto. Eh, en parámetros en la parte de contabilidad. Después no quiero entrar mucho más en detalle de esto para no
no irme de tema, pero en principio no tiene que definirlo manualmente, salvo que quiera especificar una particular. Eh, bueno, listo de contabilidad, no hablamos más de contabilidad en toda la charla. Eh, Sucursales. Las empresas, tanto los clientes como los proveedores, pueden tener sucursales, ¿no? Si yo le vendo, no sé, a YPF, quizás me interesa saber a qué sucursal estoy vendiendo puntualmente. Lo mismo si es un proveedor, por ahí quiero saber de dónde compro. Eh, entonces, dentro de una empresa, eh, tenemos las sucursales de esa empresa, que cada una tiene su dirección, sus datos particulares. Una cuestión a tener en cuenta es que como la empresa propia, ¿no? También es una empresa, si tenemos en nuestra compañía tenemos sucursales, las tenemos que cargar acá como sucursales. La sucursal tal, la sucursal de Belgrano, la sucursal de acá y de allá. Eso, que si bien es opcional, si uno trabaja con el punto de venta, se vuelve obligatorio, porque dentro de la sucursal yo puedo decir, bueno, esta sucursal tiene esta caja o estas cajas, tiene estos puntos de venta asociados, tiene estos vendedores. Hay cosas que parametrizo en en la sucursal, ¿no? Esto es más un tema para que lo charlemos cuando veamos, hablemos sobre el punto de venta, pero eh, lo mismo, es un concepto que tiene esta vuelta. Todos son empresas, los clientes, los proveedores y nosotros mismos. Entonces, y defino todo en el mismo lugar. Las sucursales de mis clientes son sucursales de la empresa del cliente. Las sucursales de mis proveedores y las sucursales propias también. Todos son sucursales. Y después yo puedo, incluso tengo un listado acá de sucursales, puedo ver todas las sucursales juntas. Eh, ¿Sí? Hay una cosa más con las sucursales propias, es que uno puede definir, por ejemplo, eh, datos de dirección y qué sé yo, que se utilizan cuando hacemos las operaciones de la empresa. Eh, Bien. La- Esto, cuando uno arranca a trabajar con Jiki, siempre pasa que tenemos un listado de proveedores, un listado de clientes que queremos importar al sistema. Esto, bueno, no tiene mucha complejidad, pero obviamente que lo podemos hacer con el nuevo y cargamos acá la empresa, o podemos usar la función eh, de importar y acá tenemos el template para importar la empresa en forma masiva, ¿no? Eh, que ahí te aparecen, abrimos el Excel, los mismos datos que aparecen cuando haces clic en nueva. A ver, esto está acá, ¿no? Yo tengo el nombre, la razón social, los mismos datos, tipo de documento. Y acá lo que tengo que poner es, si estoy cargando clientes, tengo que poner verdadero en cliente activo. Y si estoy cargando un proveedor, le pongo verdadero en proveedor. Eh, Recuerden de eso de la primera charla que tuvimos, que si el Excel, si la configuración regional de la máquina es en inglés, en vez de verdadero tengo que ponerle true. Nos damos cuenta de eso, que si yo lo pongo como lo espera Excel, me lo pone en mayúscula, ¿no? Si yo pongo true, me lo deja así en minúscula, chiquitito. Si lo pongo verdadero, me lo pone en mayúscula y a la derecha. Entonces me doy cuenta que estoy trabajando en español. Y después están todos los datos que yo cargo al cargar una empresa, pero los puedo cargar en un Excel. Esto eh, es igual que con cualquier otra entidad de Chiqui, ¿sí? Eh, y después, como lo quieran trabajar, pueden hacer un solo Excel para todas las empresas o quizás pueden hacer un Excel para clientes y otro Excel para proveedores, ¿no? Esto, en general, como uno las bases las tienen por separado, los Excel por lo general sí. Hay un tema que solamente para tener en cuenta, eh, ahora te contesto, Candela. Eh, Hay un tema que para tener en cuenta, que es que si vos estás importando otro sistema y tenés una base de clientes y una de proveedores, y si tenés el caso de que un proveedor también es cliente y proveedor, lo tengas en ambos listados. Ahí lo podés cargar igual en G como dos veces, uno como cliente, otro como proveedor, te lo va a dejar hacer
Lo único que te perdés es el hecho de unificar esa información. Acá me pregunta Candela, ¿se pueden cargar descuentos específicos para clientes? Es una buena pregunta, Candela. Vos lo que puedes hacer es esto. Eh, algo que no les comenté, la empresa tiene algo que se llama tipo de cliente. Vamos a verlo acá. Yo entro acá, tipo de cliente, que es una clasificación que yo le puedo dar a mis clientes. Eh, por ejemplo, acá vengo por default plata y premium, ¿no? Yo puedo cargar clasificación de mayoristas, minoristas, mayoristas clase A, que son los que más quiero cuidar, etcétera. Y dentro del tipo de cliente, yo puedo definirle un descuento default. El tipo de cliente tiene básicamente un nombre y el descuento default que tiene. Eh, esa es una forma de aplicar descuentos por tipo de clientes. Eh, hay otra forma, Cande, que también es complementaria, que es yo puedo definir al cliente una lista de precios. Entonces yo podría tener una lista de precios minorista, mayorista premium, y en la lista tengo definido el descuento. Entonces no le aplico un descuento distinto, sino que le aplico una lista de precios diferente. Son dos formas de hacer lo mismo. Eh, bien. Perfecto, buenísimo. Eh, vamos a las cuentas corrientes, que esto es siempre un tema a tener en cuenta. La cuenta corriente de un cliente, esto lo vemos en Giki, si yo entro acá, tengo un botoncito que es cuenta corriente como cliente o cuenta corriente como proveedor, ¿no? Que me arma un PDF que, que es algo de este estilo. En este PDF tengo eh, en el debe, esto digamos, no es un invento de Giki, es así en todas las cuentas corrientes de todos los sistemas del mundo. En el debe van a estar las facturas y si hubiese notas de débito. En el haber van los recibos y si los hubiese notas de crédito. Eh, y después te da un saldo al final que te dice la diferencia entre uno y otro. Eh, eh, estoy pensando, no mucho más para tener en cuenta sobre esto. Esto lo puedo sacar, como les decía, con el botoncito que dice cuenta corriente cliente. Eh, esto te saca un PDF. Ese PDF, eventual, ¿por qué es un PDF? Porque yo eventualmente se lo podría mandar a un cliente. Si mira, tengo esta cuenta impaga, te la mando para que vos me la concilies. La cuenta corriente lo vamos a ver mejor cuando veamos temas de facturación y cobranzas. No tiene facturación. Ahora te contesto. La respuesta es sí. Ahora te contesto. Eh, la cuenta corriente no tiene una. No importa si vos tenés imputadas los cobros o no. Viste que cuando vos haces un cobro, yo digo, bueno, este cobro puede ser que cancela una determinada factura o puede ser que vaya a la cuenta del cliente, como un adelanto o porque no lo imputé. En ese caso no importa, porque lo que va a mostrar siempre son todos los cobros que recibí y todas las facturas que emití. No importa que estén imputados o no. O sea, yo puedo tener la factura, puedo tener la cuenta en cero y las facturas las tengo no marcadas como cobradas, sino como entregadas, porque no imputé los pagos a las facturas. Lo vamos a ver de vuelta en la charla de, de facturación. Lo mismo si yo eh, tengo, sí, bueno, eso. Eh, me preguntan si puedo listar solo las facturas pendientes de pago. Sí, tenés dos formas de hacer eso. Una forma sería ir al listado de facturas de venta y filtrar por las que tienen un pendiente de pago mayor que cero. Es un atributo de la factura. Esa es una manera. Y hay otra manera, que eso lo vamos a ver por ahí un poco mejor en la charla de facturación y cobranzas, que es, hay un reporte en ventas, reportes, reporte de cobranzas, que es exactamente eso que vos estás diciendo, que es, vos armás el reporte y bueno, lo puedo ver de un cliente o de todos los clientes, lo puedo ver, por ejemplo, vamos a ver este que estaba viendo recién, que es,
No me acuerdo cuál es este cliente, porque lo tengo por quit. Eh, este será el cliente. Eh, yo quiero sacarlo de este cliente. Entonces, el reporte de cobranzas tiene acá un PDF que me va a mostrar todas las facturas pendientes de ese cliente, ¿no? Me muestra esto y me dice cuánto está pagado y cuál es el pendiente de esa factura, digamos, ¿no? Entonces, y esto se puede sacar por vendedor. En algunos casos, viste que eh, si vos tenés vendedores, por ahí la cobranza está distribuida por cada vendedor hace de cobrador. Entonces vos le sacas un reporte a cada uno, mira, esta es tu cartera de clientes, anda a hacerme cobranza de esto. Eh, perfecto. Ahí no me llores. Eh, bien. La cuenta corriente o sea, si yo voy a un cliente y hago reporte de cuenta corriente, veo esto, los movimientos de ese cliente, ¿no? Facturas y recibos. Em, este reporte de cuenta corriente, mira, para sacar esta información, una tabla maestra de movimientos de clientes, ¿no? Que es algo que también podemos consultar. Espera que mostramos esto acá. Los movimientos de clientes son todos los movimientos de todos los clientes. Entonces, eso está en ventas, reportes, movimientos de clientes. Entonces, ahí tengo, digamos, es como que yo agarrara todos los reportes de cuenta corriente y los pusiera juntos en un solo lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba viendo acá el cliente que se llamaba café no sé cuánto. Si yo lo filtro acá, eh, puedo ver los movimientos de eso, que sería lo mismo que ver la cuenta corriente, ¿no? O sea, estoy viendo lo mismo, pero lo estoy viendo en un Smarty. Al estar en una Smarty, me permite hacer cosas que en el PDF no puedo hacer. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, mostrame los saldos de todos los clientes, que es algo muy común. Bueno, ahí simplemente lo que tengo que hacer, acá hay una columna que se llama importe, importe, puedo hacer, por ejemplo, que me diga eh, la suma del debe, la suma del haber, la suma del importe y le saco el comprobante y la fecha y lo voy a poner acá descendente. Este es un reporte que va a toda la base del sistema y me va a decir de cada cliente, bueno, el debe, el haber y el importe, ¿no? Y que hay algo muy común que dicen, por ejemplo, los contadores cuando cierran el balance dicen, bueno, necesito el saldo de tal cliente al 31 de julio. Bueno, perfecto. ¿Cómo hago? Voy a detalles de movimientos, hago este Smarty y aparte le pongo un filtro. Digo, bueno, que la fecha, ¿no?, del movimiento sea menor o igual a, bueno, el día que yo me esté pidiendo el contador para cerrar el balance. Si es 31 de julio, 31 de julio. Entonces eso me va a dar el saldo de todos los clientes al 31 de julio. Y eso lo tengo abierto por cliente. Y si lo quiero global, simplemente lo que hago es, de esta Smarty, saco el cliente. Entonces, eso lo que me va a hacer, me va a sumarizar todo. Acuérdense que las Smarties, digamos, cuando tienen operaciones, sumarizan por todo lo que no tiene una operación, ¿no? Eh, me preguntan, ¿puedo saber un saldo a favor que recibo específico se creó? Ah, ¿de qué recibo específico se creó? Eh, Podés saber, sí, el saldo a favor, bueno, te lo cuento ahora para ir más breve y en la charla de cobranza lo vemos mejor. Eh, los saldos a favor son para Shiki, en definitiva, eh, porque ¿qué es un saldo a favor? Es ¿no? Un saldo a favor, pues uno puede decir, bueno, es el saldo que yo no imputé a ninguna factura.
por ejemplo, porque yo puedo ser que haya cobrado de más o que haya cobrado y no lo haya imputado. Entonces, para Chiqui serían los saldos no imputados. Esos van todos a parar como ajustes. Entonces, yo puedo ver, mira, dentro de la empresa, vamos a ver, bueno, esta no tiene ninguno, tiene una solapita de ajustes donde puedo ver los ajustes de empresa y me va a decir, este ajuste es un crédito o un débito en función de que suma o resta y está asociado a este recibo, por ejemplo. Entonces ahí puedo traquear de dónde lo veo. Por ahí la otra charla que hagamos lo de facturación, ahí vemos por ahí un ejemplo mejor. De esa forma podés ver cómo llegaste a ese saldo. Que después ese ajuste, ese saldo, después lo puedes utilizar para imputar y cancelar otras facturas. Claro, Eh, claro, ahí te entendí, perfecto. Es exactamente eso que quería saber, buenísimo. porque a veces se imputa un pago Sí, a 2 o 3 facturas sí, y el cliente no toma una nota de crédito que está cargada, queda ese saldo a sí, favor y después claro. paga otras cosas también y va quedando. En el Y va reporte de quedando. cobranzas me da un total abajo de saldo Claro, a pero no sabes favor. cómo se forma. Claro, Exacto, son de 2 o 3 pagos. exacto. Bueno, ahí, sí, cuando la cuenta se empieza a ser grande, se empieza a ser complejo eso. Pero si vos Perfecto, te vas a la empresa, al cliente, y vas a la solapa de ajustes, ahí vas a tener como una grillita con todos los ajustes que tuvo. Quizás eso te puede servir como para entenderlo. Este, bien, perfecto. Eh, Esos movimientos de clientes, con los proveedores pasa es exactamente lo mismo. Es decir, tenés un reporte que es la cuenta corriente de proveedor, que la veo desde empresa, en el botoncito que dice cuenta corriente de proveedor, que me muestra esto sería, por ejemplo, un proveedor, 100.000 lámparas tiene una factura y un orden de pago. Y como es el mismo importe, me aparece cancelado. Eh, en el de proveedor, es al revés. En el debe van las órdenes de pago y en el haber van las facturas, ¿no? Si tengo notas de débito, también van en el haber. Si tengo notas de crédito, también van en el debe. Y lo mismo que con los clientes, así como tengo un movimiento cliente con todos los otros clientes, tengo un movimiento de proveedores con los datos de todos los proveedores. Entonces, puedo sacar esos mismos reportes también desde acá. Y puedo hacer lo mismo, puedo sumar, por ejemplo, acá si estoy viendo 100.000 lámparas, vamos a poner acá, lámparas. Este reporte, el de movimiento de clientes y de proveedores, es bastante pesado porque hace otras cosas más. Por ejemplo, se fija eh, los datos de la contabilidad y me permite chequear, no lo vamos a ver ahora, pero nos permite chequear y comparar, por ejemplo, lo que tengo en la gestión con lo que tengo en la contabilidad. Si no, digo, en la gestión tengo saldos de proveedores por tanta plata y en la contabilidad tanto, ¿por qué? Entonces uno puede verlo usando este mismo reporte. Tenés un debe contable y un haber contable por cliente o por proveedor. Eh, Tengo los dos movimientos de 100.000 lámparas, que son estos 7.260 factura y en orden de pago, que es lo mismo que tengo acá, y lo mismo, puedo filtrar, puedo agrupar por proveedor, y entonces tengo cuál es el saldo de cada proveedor, puedo acordar una fecha, puedo hacer lo mismo que hicimos con clientes. Entonces, cuando el proveedor les pida, decime el saldo de los proveedores a tal fecha, lo sacamos desde acá, de todos los proveedores, ¿no? Si tengo que sacarlo de uno, voy a la empresa y lo saco de ahí. ¿Sí? Eh, Moviendo proveedores, bueno, ya lo vimos. Bueno, hasta acá llegamos. Tengo 3 bonus track que, como esta charla, me imaginaba que iba a ser un poquito más corta que las otras que tuvimos, que son, hay un dato del cliente de la empresa, que lo vimos medio por arriba en la charla de pedidos, que es, ya les digo cómo se llama, eh, ¿cómo se llama? Límite, vamos a ver, crédito, ahí está. Crédito máximo como cliente se llama. Es un dato que está ahí recontra perdido en datos adicionales de la empresa. Este dato es el que yo les comentaba la vez pasada en la charla de pedidos, que se utiliza si uno hace un pedido que
no se cancela en el momento, bueno, ¿contra cuál va? Va contra ese crédito disponible. Lo que hace el sistema es compara el monto total del pedido menos, compara ese número contra el crédito máximo como cliente menos las facturas que tenga impagas ese cliente. Eso le da una cuenta que es el disponible. Si el cliente tiene menos disponible que lo que está comprando a cuenta, el sistema no te lo permite avanzar. ¿No? La cuenta es crédito disponible, es el límite de crédito, lo que cargo ahí en el cliente, en la empresa, menos las facturas impagas. Y esta lógica aplica únicamente cuando los pedidos no son a 0 días, ¿no? Cuando es, bueno, a cuenta, a 30 días o lo que fuera, bueno, ahí hace este chequeo. Cheques diferidos, ¿los toma en cuenta? No los toma en cuenta. No los toma en cuenta. Es decir, si el cliente te paga con cheques, o sea, ahí hay una brecha, y está bien. Es decir, si el cliente te paga como cheques diferidos, para el sistema la factura está pagada, digamos, cuando en realidad es cierto que hay una cuenta porque el cheque podría rebotar. Está bien tu observación. ¿Sí? Segundo bonus track, tarifas. Déjenme que les muestro un segundito. Vamos a ir a la empresa esta de café. Cuando las tarifas es algo que si yo trabajo y vendo servicios, aparte de productos, o vendo exclusivamente servicios, es algo que me interesa para tener, que es, yo con este cliente acuerdo este servicio a esta determinada tarifa. Eso es un acuerdo que puede ser, yo digo, bueno, cada vez que vos me pidas algo, yo te lo voy a vender a esa tarifa. Entonces, la tarifa tiene un servicio asociado, tiene un desde, tiene un hasta y tiene un monto asociado. Sirve en principio para eso, para acordar el valor de un servicio. Y tiene un uso más interesante que eso cuando uno tiene servicios de facturación recurrente. Si uno le brinda un servicio a un cliente todos los meses lo mismo, uno puede crear una tarifa con una marca que se dice recurrente y lo que va a hacer eso es que me va a hacer una factura automáticamente todos los meses por ese servicio, por ese monto, mientras estemos en el desde hasta, ¿no? De vuelta, esto tiene sentido en esquemas de servicios, en esquemas de productos en general no, salvo que uno haga algo como por ejemplo no sé, te suscribís eh, a un determinado, no sé, a la caja de vino del mes y bueno, entonces siempre hay una factura igual, ¿no? Entonces, pero en general está asociado a servicios. Vamos a hacer una charla donde vamos a hablar sobre facturación recurrente, pero esto es un dato sí de las empresas. Y también a proveedores. No, ¿cómo sería? ¿Cómo te lo imaginas a proveedores, Andrea? Porque en realidad bueno, no. Te dije que no, pero hay una respuesta que sí. Es, si vos acordás con un proveedor que te va a hacer un servicio a una determinada tarifa, lo podés cargar en tarifas. Sí, sí, no, tenés razón. Lo que no hace, Shiki no hace nada con eso, simplemente te sirve vos como registro documental, ¿no? No hay ningún tipo de control sobre eso. Pero sí te sirve para acordarlo vos y cargarlo en el sistema. Lo que tenés acordado con el proveedor. Sí, perfectamente lo puedes usar. Sí, me cobra esto. No genera en caso de proveedores no genera ningún documento, no tenés una facturación recurrente de proveedores, eso no. Eso simplemente como clientes. Pero sí lo puedes usar para decir, bueno, este proveedor acordamos que me va a brindar por estos 3 meses este servicio, esta plata. Entonces, en vez de anotarlo en un papel, lo puedes anotar en Shike asociado a la empresa. Y por último, datos también de las empresas son cuando
cuando la empresa es agentes de retención de ganancias o es agente de percepción de ingresos brutos o de cava, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Cuando dije que no iba a hablar más de contabilidad, pero esto no es contabilidad, esto es impuestos, parecido. Eh, si uno es agente de retención de ganancias, los que no son agentes no pueden no escuchar, no se preocupen. Shiki permite el cálculo automático de ganancias, pero hay que decir, cada empresa, cada proveedor, qué tipo de servicio te brinda, porque las alícuotas de ganancia varían en función del tipo de servicio. No es lo mismo si son honorarios, si son alquileres, si son renta de maquinaria agrícola, etc. Cada tipo de servicio está tipificado con distintas alícuotas. Eso lo defino en la solapa que dice impuestos, donde dice subconcepto de ganancias. Y ahí elijo el subconcepto que corresponde para ese proveedor. De esa forma, Shiki sabe cómo calcularle la retención de ganancia en el caso de que aplicara. Y hay otra cosa que también tiene su complejidad, que es si somos agentes de retención o de percepción de ingresos brutos de Cava o de provincia de Buenos Aires, esas son dos jurisdicciones que tienen un padrón. ¿Qué significa un padrón? Es que para cada quit, la HIP o ARBA determinan cuál es la alícuota que le corresponde de percepción o retención, y eso es un padrón gigante de millones de registros que publican todos los meses, los últimos días del mes. Eso no hace falta que ustedes hagan nada porque es algo que hacemos nosotros. Shiki sube, nos bajamos los padrones y los subimos de forma centralizada para todos nuestros clientes, con lo cual en términos de padrón no tienen que mantenerlo actualizado, pero se los comento para que lo sepan. Bueno, con esto termina lo que había planeado para hoy. No sé si tienen dudas, preguntas. Para el caso de pago de servicios con una cuenta de Mercado Pago, para cargarlo, ¿cómo hago? ¿Sería un pago electrónico? Ahora vamos a pensar. Si vos pagas un servicio con una cuenta de Mercado Pago, claro, bueno, depende, porque ahí depende cómo tenés configurado vos Mercado Pago, ¿no? Mercado Pago, históricamente, para Shiki era un concepto de cobro electrónico o un concepto de pago electrónico. Lo que pasa es que Mercado Libre y Mercado Pago se fue transformando lentamente, sin que nos diéramos cuenta, en un banco. Y ahora funciona como un banco. Vos podés pagarle a un CBU, puedes sacar un crédito de Mercado Pago, podés cobrar y pagar, o sea, es una cuenta bancaria. Entonces, en general, la recomendación que venimos haciendo es, bueno, carguémoslo como una cuenta bancaria, más que como un concepto de pago electrónico o cobro electrónico. Si no lo tenés cargado como una cuenta bancaria y es un concepto de pago electrónico, bueno, listo. Es como si fuese una tarjeta corporativa. Lo pagás con eso. En el caso de un pago es la orden de pagos, la solapa pagos electrónicos. Bueno, en vez de elegir la Visa corporativa, elegís Mercado Pago. Pero de vuelta, la recomendación, porque como que calza mucho mejor si lo trabajás como una cuenta bancaria. Es algo que fuimos como descubriendo en los últimos tiempos, ¿no? que calza mucho mejor ahí. Y me pregunta Judith, cuando carga un cliente proveedor nuevo, ¿automáticamente se carga la alícuota? Sí, la alícuota se carga sola, o sea, bueno, no tenés que hacer nada. Tenemos el padrón completo, entonces si hay un cliente proveedor nuevo, se utiliza la alícuota que tenemos cargada, y si no tiene alícuota, ahí entra toda la lógica de la alícuota máxima, default, si se aplique, lo vamos a charlar en la charla de retenciones y percepción. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Venimos siempre, ahí dice, no me quedó claro lo de empresa alícuota. Bueno, esto es, si sos agente, a ver, lo digo, lo explico mejor. Si vos sos agente de percepción o retención, tenés que, cuando haces facturas o cuando haces los pagos,
tenés que aplicarle una percepción o una retención, ¿no? Y tenés que aplicar un porcentaje sobre lo que estás facturando o sobre lo que estás pagando. Ese porcentaje es la alícuota. ¿Cómo se calcula esa alícuota? Bueno, en función de qué impuesto sea, hay como distintos métodos. En el caso de ganancias, es en función de qué servicio te brinda ese proveedor, que es lo que yo te decía, que se carga como su concepto de ganancia. En el caso de que sea ingresos brutos de una jurisdicción que no sea Buenos Aires o Cava, en general es un porcentaje y listo, una alícuota general. Siempre le tenés el 3,5% y listo. Pero en el caso de Cava y Buenos Aires, son las dos jurisdicciones más complejas, las agencias de ARBA y de AGIP, que son provincia de Buenos Aires y Capital, publican todos los meses un padrón con todos los quits, con qué alícuota hay que percibirle o retenerle, en caso que seas agente. Entonces, ese padrón, lo que hacemos nosotros en Shiki es, nos lo bajamos una vez por mes, a fin de mes, y lo subimos al sistema. Entonces, si son agentes de percepción o retención de esos impuestos, no tienen que preocuparse por el padrón ese, porque eso es algo que hacemos nosotros y que cargamos nosotros. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que estemos bien parametrizado de qué son agentes de percepción o retención, nada más. Pero la alícuota en sí la cargamos nosotros. No sé si te contesté ahí. Perfecto. Digo, siempre venimos con estas charlas, las tres primeras corriendo con el tiempo, porque con algo, mucho contenido, querer meterlo en una hora. Esta sabía que iba a ser como un poco más tranquila, así que descansamos un poco. Acá tenemos un poquito más de tiempo para preguntas. ¿Alguna duda más? Bueno, buenísimo. Gracias a todos. Ah, acá, sí, decime, Cande. O- no, pensé que querías preguntarme. Listo, buenísimo. Gracias a todos. Después les mando este videíto y lo mismo, después les mando también el examen para que no lo completen. Y, y estamos hablando y nos vemos el miércoles que viene con quienes quieran participar. Gracias por las preguntas y la participación. Nos vemos.